Muy bien, entonces vamos a ver ahora la clase número 5 que titula El pecado y el arrepentimiento. Quiero contarles una historia muy interesante. Me dice que había una vez un niño y su mamá. El niño le fascinaban las galletas, le encantaban. Entonces la señora tenía en una cajita así parecida a esta, de vidrio, unas galletas. Y le dijo, hijo hijo querido, estas galletas son para la visita de esta noche. La voy a guardar acá arriba. Por favor, no te las vayas a comer. Entonces el niño dijo, bueno, mamá, está bien. Se fue en la mañana. Te resulta que pasó parte de la mañana, casi la tarde, y en la tarde pasaba y pasaba, y miraba ese tarro y decía, ay, las galletas. Hasta que en la tarde decidió, por voluntad propia, empezar a buscar la manera de coger una galletica, una chiquita. Te llegó y se estiró, y cuando se estiró a agarrar el tarro, ¡pum! Se cayó y se rompió. ¡Ay! Sonó durísimo, durísimo en toda la casa. La mamá salió a correr asustada. Hijo, ¿qué pasó? El niño pues le gritaba, mamá, 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 no me castigues, no me castigues. Digo, no, tranquilo, yo te entiendo. Y aquí termina la historia. ¿Y por qué quería introducir este tema con esta historia? Porque aquí vemos algo interesante en esta historia. Es la actitud del niño cuando se encuentra al descubierto. Dice, no, no, no me castigues, no me castigues. Tenía miedo de las consecuencias, pero no tenía culpa por no haber hecho caso. Entonces aquí vamos a aprender una palabra clave, que es arrepentimiento. Arrepentimiento. Y el arrepentimiento es muy interesante. Es muy interesante porque nos ayuda a vislumbrar dos palabras. Una que es arrepentirse y la otra que es el tener otra palabra interesante que es, verdad que se me olvidó, el arrepentimiento y el remordimiento. Ya me acordé. Entonces, arrepentimiento y remordimiento. Son parecidas, pero son distintas. Y es algo como pensar dos cosas. Una tarjeta. Haga cuenta esa tarjeta. Esta tarjeta tiene dos caras. O bueno, mejor con este cofrecito, más chévere. Este cofrecito tiene dos caras. La primera es la cara uno y la parte de atrás, la cara 2. La cara uno es reconocer y sentir. Reconocer y sentir. Y la otra es confesar y decidir alejarme. Es la cara uno, reconocer y sentir. Y la otra es confesar y decidir alejarme. Entonces, ¿qué es el arrepentimiento? Es la caja completa. Es yo reconocer y sentir dolor. Es decir, ay, la embarré. No, 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 no. Ese sentimiento de culpa que está acá adentro. Pero hasta ahí, esta primera cara se le llama remordimiento. Únicamente hay una culpa. Que, ay, la embarré, sí. Y de pronto, si hay alguna consecuencia negativa, me preocupo. Que, ay, no, yo no debía haber hecho eso. Eso no es arrepentimiento, sino remordimiento. Ahora, si le damos la vuelta, vamos a encontrar el otro componente o los otros componentes de la caja, que es el arrepentimiento. Entonces, todo arrepentimiento tiene remordimiento, pero no todo remordimiento tiene arrepentimiento. O sea, el arrepentimiento completo tiene que tener emoción, sentimiento, dolor, culpa, triste, pero debo confesar y decidir alejarme, cambiar. Eso es arrepentimiento, sentirme triste, acongojado, pero
cambiar de rumbo. Es un ejemplo claro. Por ejemplo, yo voy por toda la autopista norte acá en Bogotá. Entonces estoy en la 76, paso adentro de la autopista, paso a Héroes, voy por toda derecho, 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 derecho y mi meta es llegar al Portal del Norte. Pero me doy cuenta en Toberín que voy mal, porque resulta que en mis pensamientos mi meta era ir al Portal del Norte. Pero resulta que en la realidad, según Waze y la invitación, si voy a una invitación, era ir al portal de Usme, no era el portal del norte. En mis pensamientos era ir al portal del norte, pero en la realidad, en donde estaba la invitación para la cena que me iban a invitar a comer, un ejemplo, era el portal de Usme. Y en Toberín, llegando ya casi al portal norte, me doy cuenta. Entonces, ahí yo debo decir, ay, no puede ser tanto tiempo que llevo acá en este carro y me doy cuenta hasta ahora que no voy para el norte, sino que tengo que ir es para el de Usme. Ahora, ¿qué hago? ¿Sigo derecho y llego hasta Tunja? ¿O decido devolverme, doy la vuelta y agarro para el portal de Usme? Esto es arrepentimiento, es tomar una decisión. No importa si es a mis 5 años, a mis 20, a mis 40, a mis 50, a mis 70, a mis 80. Lo importante es darme cuenta, reconocer y sentirme mal porque he ido mal durante toda la vida. Y cambiar de rumbo. Decir, no, voy a donde Dios quiere que yo vaya. Pues tú decides. Miremos entonces la palabra. Entremos aquí a compartir la pantalla. Hechos 3:19 dice, por tanto, para que sean borrados sus pecados, arrepiéntase, o sea, desen cuenta de lo que están haciendo, pónganse triste y decidan cambiar. Voltéense, gírense y agarren para donde tienen que agarrar. Y vuélvanse a Dios, a fin de que vengan tiempos de descanso de parte del Señor. Pues aquí está la invitación de Dios. Arrepiéntanse. Y la invitación de hoy para ti. Y para mí, por supuesto, arrepentirme, arrepentirme, cambiar de opinión o de propósito. Si antes pensaba algo, ahora tengo que ir al lugar correcto. No es un giro 360, porque un giro 360 sería algo así. Ya, volví al mismo lugar. No, es un giro de 180. O sea, estoy aquí y cambio de rumbo. Eso es lo que debo hacer, cambiar de rumbo. Y aquí en este rumbo empiezo a direccionarme a donde tengo que ir, a donde Dios quiere y me ha indicado que tengo que ir. Eso es arrepentimiento. Entonces, arrepentirme, y ahí viene una palabra supremamente clave, que es el pecado. Arrepentirme del pecado me permite volver a vivir en una relación compacta o de pacto con Dios. Ahora miremos una palabra clave que acabamos de descubrir, que es el pecado. Pero, Santiago, ¿qué es el pecado? Y quiero sintetizar todo esto que está aquí en la diapositiva en algo. Y es, y quiero que usted lo pueda notar, el pecado es un acto rebelde de ir contra de lo que le agrada a Dios y daña mi vida. Es una actitud, es un acto de rebelión. Y ese acto de rebelión se expresa a través de actos externos. Esa actitud de rebelión que nace en el corazón se expresa en actos, una rebeldía. Por eso yo sintetizo en que es un acto rebelde.
Y esa rebeldía busca complacerme a mí mismo, lo rico, lo chévere, lo prohibido. Eso es egoísmo, porque pienso en mí, no pienso en Dios. Pienso en mí y no pienso en los demás. Algo que es importante entender dentro del pecado es cómo ingresó el pecado al mundo. Ese acto rebelde, cómo inició. Y si vamos, por ejemplo, a la palabra de Dios en Génesis 2:16 dice, pero el Señor Dios le advirtió. ¿A quién le está hablando? Adán. Le dijo, puedes comer libremente, libre albedrío, del fruto de cualquier árbol del huerto, menos, excepto del árbol del conocimiento del bien y del mal. Si comes de ese fruto, sin duda morirás. No era terror, era real, era verdad. Moriríamos. Se romperían los tres componentes del pacto que tuvimos con Dios. Se rompen de una. Mi pacto de imagen, mi pacto de dominio y mi pacto de libertad. Se rompían. Pero resulta que en Génesis 2 estaba el mandamiento. No coman el fruto prohibido. Pero en Génesis 3 vino alguien muy astuto, ay, astutísimo, a decirnos, no, eso es mentira. Lo que Dios dijo no es verdad. Y empieza Satanás a meterse en nuestras vidas, a meterse en la humanidad, a meterse en la mente y en el corazón de quién? De Eva y luego del hombre. Y culminan em, haciendo lo que Dios no quería que hiciéramos, que era comer del fruto, del fruto. Ahora, Dios siempre va a decir la verdad. Y aquí en esta comparativa de Génesis 2:16 y Génesis 3:1, dice en el Génesis 3:1, de veras Dios les dijo que no pueden comer de ningún fruto del huerto, de ninguno. Pero es que aquí hay algo importante. Dios no dijo eso. Satanás siempre va a tergiversar la verdad. Dios no dijo eso en ningún momento. Dios dijo, pueden comer de todos, menos de uno. Y esa serpiente está diciendo, ¿cómo así no pueden comer de ninguno? Y eso es que trae dudas. Miremos algo interesante. El versículo 13 eh, de Génesis 3, miremos el primer libro, Génesis 3:13 dice lo siguiente. Entonces el Señor Dios le preguntó a la mujer, ¿qué has hecho? La serpiente me engañó. Anoté, creer en las mentiras justificamos los errores. Anota las dos frases, las dos palabras. Cree en las mentiras y justificamos los errores. Entonces, primero, aquí dice que la serpiente me engañó, por eso lo comí. Entonces, aquí estamos entendiendo algo, que estamos creyendo en las mentiras que Satanás está trayendo a nuestras vidas. Tanto, ay, que yo no puedo, que soy pobrecito, que estoy enfermo, que me voy a morir, que Dios no puede estar cerca a mí. Un montón de mentiras. Y me las estoy creyendo. Y el padre de las mentiras es Satanás. Aquí lo dice. ¿De veras Dios les dijo que no deben comer de ningún fruto? No, eso no dijo Dios. Él tergiversa la verdad. La otra parte, justificamos los errores. Por eso comí, porque es que me engañaron, por eso comí. No, yo no puedo justificar. Si cometí un error, lo reconozco. Por eso es arrepentimiento.
reconozco. 14. Dice así. Entonces el Señor Dios le dijo a la serpiente, pero lo que has hecho, perdón, por lo que has hecho, eres maldita, más que todos los animales, tanto domésticos como salvajes, andarás sobre tu vientre, arrastrarás, arrastrándote por el polvo durante toda tu vida. Aquí nos da una claridad de que por más Satanás que haya, mentiroso, él va a ser vencido y va a ser humillado, va a ser humillado. Pero aquí nos trae algo claro, que toda desobediencia a Dios trae consecuencias. Ella desobedeció a Dios, engañó, mintió. ¿Quién? La serpiente. Y le vino una consecuencia. Eso es importante tenerlo en cuenta. Siempre. Mi desobediencia traerá consecuencias. Versículo 15. Y pondré hostilidad entre tú y la mujer, y entre tu descendencia y la descendencia de ella. Tu descendiente te golpeará la cabeza y tú le herirás o le golpearás el talón. O sea, aquí habla de una guerra espiritual fuerte. Fuerte. ¿Entre quién? Entre Satanás y entre Jesús. Jesús. Pero nos da esperanza. La esperanza de que lo único que nos puede salvar es Jesús del pecado. Si yo me arrepiento y abrazo a Jesús así, le digo, Señor, perdóname, la embarré, perdón, Señor. Y lloro. Es importante sentir el dolor. Cuando eso pasa, Dios me abraza. Cuando eso pasa, Dios me perdona. Y la guerra espiritual que se está librando, la voy ganando poco a poco. Versículo 16. Luego le dijo a la mujer, haré más agudo el dolor de tu embarazo, y con dolor darás a luz, y desearás controlar a tu marido, pero él gobernará sobre ti. Aquí viene otra consecuencia terrible, terrible, terrible del pecado, y es la lucha de poderes entre hombre y mujer. El hombre quiere gobernar, la mujer también, y pelean entre sí, y hay pleitos en la casa, gritos en la casa, golpes en la casa. Aquí está, por la consecuencia del pecado. Hay divorcios, hay abusos, hay golpes, maltrato intrafamiliar. Y es por culpa de pecado. 17 al 19. Y el hombre le dijo, dado que hiciste caso a tu esposa y comiste del fruto del árbol del que te ordené que no comieras, la tierra es maldita por tu culpa. Toda tu vida lucharás para poder vivir de ella. Te producirá espinos y cardos, aunque comerás de sus granos. Con el sudor de tu frente obtendrás alimento para comer hasta que vuelvas a la tierra de la que fuiste formado. Pues fuiste hecho de polvo, y a polvo volverás. La famosa frase. Ahora, ¿qué significa esto? El trabajo será más difícil. Con el sudor de tu frente, te habla. El trabajo será más difícil. Va a haber una frustración laboral, porque dice que va a producir la tierra espinos y cardos. Entonces, por más esfuerzo que yo tenga, va a haber frustración laboral. Entonces, muchas personas en las labores que se están desempeñando se sienten frustradas, sin un propósito, y es producto de esto, del pecado. Y lo último, muerte física. Al polvo volverás, porque del polvo fuiste tomado. Y ahí se cumple lo que Dios dice en Génesis 2:16 al 17. Si comes de su fruto, sin duda, morirás. Sin duda, morirás. Ahí está. Entonces, ese pecado que hizo Adán y Eva, que se denomina el pecado original,
rompió tres cosas en nosotros. El pacto de Dios, el pacto de imagen que habla de mi identidad. Ya no sé quién soy. Por eso muchos jóvenes andan perdidos, inclusive adultos, no tienen ni idea quiénes son, ni para dónde van. Ya no hay propósito. El otro pacto que se rompió, de dominio. No sé administrar los recursos. No tengo ni idea cómo administrarlos. No sé cómo hacer las cosas en mi vida. Y esto es muy triste. Y lo último es la libertad. Me vuelvo esclavo del pecado. Me vuelvo esclavo del pecado. Ya pasamos por esto, las consecuencias del pecado. Miremos aquí algo interesante. El plan de salvación. El plan de salvación. Entonces, estamos mirando algo importante. Que en el versículo de Génesis 3:15 dice que va a haber una enemistad entre tú y la mujer. O sea, hay un conflicto espiritual entre el ser humano y Satanás. Un conflicto continuo. Dice, entre su simiente y la suya. O sea, entre el pecado, que fue lo que produjo esto, y Jesús. Entonces, ese conflicto entre el pecado y Jesús va a permitir que yo tenga un milagro maravilloso, que va a ser la salvación. Y la derrota de Satanás, que es lo que habla al final. Este te herirá en la cabeza. O sea que Jesús va a derrotar a Satanás. Pero dice que tú le herirás el talón. O sea, él está hablando a la serpiente de que la serpiente le va a herir el talón al descendiente de Eva. ¿De quién está hablando? De Jesús. Está dando la crucifixión, de la crucifixión. Miremos entonces el tema del arrepentimiento. Ya vimos qué es el pecado. Lo vimos y lo tenemos claro, qué es el pecado. Miremos el tema ahora del arrepentimiento. ¿Qué es el arrepentimiento? El arrepentimiento es un cambio de mente. Y quiero que lo miremos a la luz de la palabra, como deben ser las cosas en el cristianismo. Mateo 21, versículo 28. Aquí está. Pero ¿qué piensan de lo siguiente? Un hombre con dos hijos le dijo al mayor, hijo, ve a trabajar al viñedo. El hijo le respondió, no, no iré. Pero más tarde se arrepintió y fue. Entonces el padre le dijo al otro hijo, ve tú. Y él le dijo, sí, señor, yo iré. Pero no fue. Aquí pregunta Jesús, ¿cuál de los dos obedeció al padre? ¿El primero o el segundo? El primero dijo, no, no voy a ir, pero cambió de pensamiento, abandonó ese pensamiento de no ir y decir, sí voy a ir ahora. Entonces aquí dice, es una renuncia a la vida pasada. Entonces yo dejo de complacerme a mí mismo por complacer a alguien más. ¿A quién? A Dios. Eso hará que mi elección suprema sea siempre elegir a Dios. Siempre. Sencillo. Otro tema importante es un pacto de buscar acciones subordinadas para glorificar a Dios. Recordemos que las acciones subordinadas habla de planes. Entonces, ejecuto un plan para cambiar mis hábitos negativos en hábitos positivos, mis vicios por virtudes. Pero eso es un plan y es un proceso. Eso es arrepentimiento. Es un cambio de mente, de alma, de corazón. Ahora miremos
que no es el arrepentimiento. Entonces, quiero ir al inicio de la clase. Hablamos del chico que le decía a la mamá, no, 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 no me pegues, no me pegues, no me pegues. ¿Por qué? Tenía miedo de las consecuencias. O sea, no estaba arrepentido. Tenía remordimiento, un dolor y preocupación por la consecuencia. Entonces, el arrepentimiento no es sentir miedos por las consecuencias. Y por ese miedo de las consecuencias, yo cambio. No, eso no es arrepentimiento. Es sentir temor a Dios por no agradarle. No es cambiar las cosas para sentirme mejor yo. No importa lo que Dios piense. No, eso no es arrepentimiento. Ni mucho menos cambiar bajo presión. No, ni por emociones. No tampoco. Eso no es arrepentimiento. Ahora, una pregunta importante. ¿Cuál es tu decisión? Porque es muy chévere uno saber aquí todo que es pecado, que es arrepentimiento, todo el cuento. Pero, ¿y la decisión para cuándo? Es aquí lo que busca esta clase es que tomemos una decisión. Primero, un cambio de corazón. Recordemos que en el corazón habitan tres cosas: la razón, los sentimientos y la voluntad. Si yo piense mis pensamientos, perdón, yo cambie mis pensamientos, cambie mi sentimiento y cambie mis acciones. Me regenere, tengo un nuevo nacimiento espiritual y físico a través del bautizo. Quiero leerles este ejemplo. Carlos se embriagaba un día, iba con su hijo conduciendo y Carlos estaba totalmente ebrio. Tuvieron un fuerte accidente donde su hijo murió. Carlos está triste y acepta la culpa y decide olvidar sus penas en una taberna y embriagarse. Ahora, yo me pregunto, ¿aquí hubo remordimiento o arrepentimiento? Yo digo que remordimiento. Sintió dolor y culpa, claro, por la muerte de su hijo, pero no se puso a pensar, ay, venga, si yo no fuera borracho, esto no hubiera pasado. Me voy a arrepentir. ¿Cómo me arrepiento? Con dolor y angustia, pero cambio, cambio de dirección. No sigo tomando. Porque es que por mi culpa maté a mi hijo. Por mi culpa. Y decido cambiar. Y luego suelto la culpa y le entrego al Señor la culpa. Pero que esa culpa me lleve a cambiar, a transformarme, a ser nueva persona, a regenerar. Entonces, recordemos, y quiero que por favor lo notemos. Remordimiento es tristeza o culpa, pero sin cambio. Lo que sentía Carlos. Sintió tristeza y angustia y preocupación, pero no cambió. Continuó en las mismas. De nada le sirvió la lección. Ahora, esquivamos esto. Arrepentimiento es remordimiento, pero con un cambio de actitud y de acción. Es un cambio real. Sentir dolor, sí. Sentir culpa, claro. Pero cambiar. De esa tristeza, sin un cambio, me va a traer a mí desesperación, angustia, no voy a saber qué hacer, no va a haber esperanza para mi vida. Pero la tristeza que genera la situación que estoy haciendo, acompañada de un cambio, me va a llevar a la salvación. Eso es lo que me va a transformar. Entonces, usted va a renunciar a tener el control de su vida y se lo va a entregar a Dios. Y ya usted no va a ser el centro, va a ser Dios. Ya no voy a juzgar a las personas. No, porque yo quiero que Dios me perdone y me ame. Entonces yo siento toda esa cantidad de cosas que tengo, de cargas, de pecados, de errores, y yo quiero que Dios me perdone y me ayude, entonces yo no juzgo a nadie juzgo.
Voy y le pido perdón a Dios. Señor, perdona mis pecados, mis errores. Quiero cambiar, estoy cansado de esta situación. Cámbiame. Te entrego mi corazón, el gobierno de mi vida y te acepto, Señor Jesús, como mi Salvador. Eso es lo que debemos hacer cada día, renunciar. Y en la página 80 podemos encontrar varios pecados, pecados en los cuales yo debo renunciar, cambiar, transformarme. Y es la invitación del día de hoy a que diligenciemos esa página. ¿Qué errores y qué pecados tengo yo? ¿Qué pesos? Y en oración yo se las voy a soltar a Dios. Y le voy a decir, Señor, yo renuncio al esoterismo, al robo, a la soberbia, al machismo, a la rebeldía, al engaño, a las orgías, a la venganza, a la maldad, a la terquedad. Y empiezo a sacarla de mi vida y a hacer un plan para no volver a caer en ellas. Oremos para terminar. Amado Señor, gracias porque tú te has revelado a nuestras vidas para poder entender qué es el arrepentimiento y qué es el pecado. Que primero yo peco y necesito arrepentirme para cambiar, para transformar y para permitir que el Espíritu Santo transforme mi vida a su imagen y yo pueda crecer y ser un mejor cristiano, un hijo tuyo, con el fin de mostrar el reino de Dios en todo lugar donde yo esté. En el nombre de Jesús. Amén. Así hemos terminado nuestra clase de el pecado y el arrepentimiento. Hasta una próxima oportunidad. Dios te bendiga.